El 24 de junio de 2026, a las 6:04 de la tarde, el suelo de Venezuela tembló y 39 segundos después volvió a temblar. Otra vez, con más fuerza. Eso en sismología tiene un nombre. Se llama doblete sísmico. Pero aquí está lo que de verdad quiero que entiendas hoy. Los dos terremotos no golpearon a todo el país por igual. A pocos kilómetros de distancia, dos ciudades pudieron vivir experiencias completamente distintas. Mientras en algunas zonas los edificios apenas se agrietaron, en La Guaira, cientos de estructuras colapsaron como si fueran de papel. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahí? ¿Fue el terremoto? ¿O fue algo que se veía venir desde hace más de 20 años? Yo te voy a explicar, con lenguaje sencillo y sin tecnicismos innecesarios, las tres razones reales detrás de esta tragedia. Lo que hay debajo de La Guaira, lo que la historia ya nos había advertido, lo que se construyó encima de todo eso. Quédate hasta el final, porque la última parte es la que más rabia da y la que más se puede evitar la próxima vez. Los epicentros de ambos terremotos no estuvieron en La Guaira, estuvieron en el interior, en la zona de Yaracuy, a más de 100 kilómetros de la costa. Y aquí va el primer dato que te tiene que sorprender. A pesar de estar tan lejos del epicentro, fue La Guaira la zona que terminó convertida en zona de desastre. Cientos de edificios colapsados o dañados. El aeropuerto internacional de Maiquetía, cerrado por daños estructurales. Barrios enteros, como Catialamar y Carballeda, transformados en escombros. Entonces, la pregunta que todos nos hicimos fue la misma. Si el terremoto no fue en La Guaira, ¿por qué fue ahí donde más destrucción se produjo? La respuesta empieza bajo tierra. Literalmente. Esto te lo conté en uno de nuestros últimos videos cuando te pedía que pensaras en algo. Imagina que lanzas una piedra a un estanque de agua tranquila. Si la piedra cae muy cerca de la orilla, la onda que se forma llega rápido y con mucha fuerza a esa orilla. Si cae en el centro del estanque, la onda tiene que viajar más y llega más débil. Con los terremotos pasa algo parecido, pero además hay un factor extra, la profundidad. Un terremoto profundo, de 100 o 200 kilómetros bajo tierra, tiene que atravesar muchísima roca antes de llegar a la superficie. En ese camino, pierde energía. Pero un terremoto superficial, como el segundo de este doblete, que ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad, casi no pierde fuerza en el trayecto. Llega a la superficie casi intacto. Eso lo hace muchísimo más destructivo. Y aquí viene la segunda parte, la magnitud. La escala de magnitud de momento, que es la que usan hoy los sismólogos, no es una escala normal como la de los metros o los kilos. Es logarítmica. ¿Y qué quiere decir logarítmica? Significa que un terremoto de magnitud 7,5 no es un poco más fuerte que uno de 6,5. Es literalmente 32 veces más fuerte en energía liberada. Y comparado con uno de magnitud 5,5 es más de 1000 veces más fuerte. Ahora súmale lo del doblete. No fue un solo golpe de magnitud 7,5. Un golpe de 7,2 y 39 segundos después, sin que el suelo, los edificios ni las personas se hubieran recuperado del primero, llegó el segundo, más fuerte todavía. Cuando un terremoto sacude una estructura, esa estructura queda temblando internamente durante varios segundos. Aunque ya no se mueve el suelo, si en ese momento de máxima fragilidad, cuando la estructura ya está debilitada y vibrando, le cae encima una segunda sacudida todavía más fuerte,
El resultado es mucho peor que si hubieran sido dos terremotos separados por horas o días. Entonces ya tenemos dos ingredientes de la tragedia. Un terremoto muy superficial y un doblete que golpeó dos veces seguidas sin dar tregua. Pero esto todavía no explica del todo por qué fue justamente La Guaira la más golpeada, y no otras ciudades más cercanas al epicentro. Para eso, tenemos que hablar de historia, porque esto, créeme, ya nos lo habían advertido antes. Aquí viene una de las partes más importantes del video, así que préstale muchísima atención, porque vas a entender por qué muchos científicos venezolanos, cuando vieron las noticias ese 24 de junio, no se sorprendieron tanto. Se les rompió el corazón totalmente, pero no se sorprendieron. Ahora llegamos a un antecedente todavía más reciente y todavía más doloroso para la gente de esa zona, el deslave de diciembre de 1999. En ese entonces el estado se llamaba Vargas. Lluvias torrenciales provocaron corrimientos de tierra desde el Cerro del Ávila, que sepultaron barrios completos. Arrastraron edificios, carreteras y viviendas hasta el mar. El saldo que lamentar de personas fue de miles. ¿Y por qué te cuento esto en un video sobre terremotos? Porque una investigadora de la Universidad Central de Venezuela que recorrió la zona después del doblete sísmico de este año dijo algo que resume perfectamente la tragedia. Vio tanta o más devastación que en el deslave de 1999. Y hay una razón geológica detrás de esa comparación. Después de aquel deslave, quedaron enormes cantidades de sedimento, tierra, barro, piedras acumuladas sobre gran parte de La Guaira. Un ingeniero lo describió de una forma muy gráfica. Sobre ese lodo seco que dejó la tragedia de 1999, se siguió construyendo. Se construyeron viviendas, hoteles, edificios. Muchos de esos terrenos habían sido desalojados después del deslave por ser considerados de alto riesgo. Y terminaron siendo invadidos y reconstruidos igual, sin los estudios de suelo que se necesitaban. O sea, que en 2026, una parte de La Guaira no estaba parada sobre roca firme ni sobre tierra bien compactada por la naturaleza. Estaba parada en muchos sectores sobre sedimentos sueltos de un desastre anterior. Y eso, cuando llega un terremoto, es una combinación peligrosísima, que vas a entender por qué. Un momento, si te gustan los análisis profundos como este, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuamos. Aquí va el dato que más me impactó investigando para este video. En el año 2000, apenas un año después del deslave, el profesor Jesús Delgado de la Universidad Central de Venezuela publicó un análisis sobre los riesgos sísmicos de la zona y lo llamó textualmente la crónica de una anunciada. 26 años antes de la tragedia, un científico venezolano ya estaba advirtiendo que la combinación de geología inestable, fallas tectónicas activas y construcciones vulnerables convertía a esa franja costera en el escenario perfecto para una catástrofe. La Tierra venía avisando, los científicos venían avisando, y aún así, cuando llegó el 24 de junio de 2026, la tragedia fue del tamaño que fue. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la parte que más quiero que entiendas, que tiene el suelo de La Guaira que lo hace tan peligroso. Este es, probablemente, el factor más importante de toda esta tragedia, y el que menos se explica con claridad en las noticias. Así que vamos a tomarnos el tiempo necesario para que lo entiendas de verdad.
con una explicación bien sencilla. Primero imagina el mapa. La Guaira es una franja de tierra angosta, apretada entre dos gigantes. Por un lado, la cordillera de la costa y el macizo del Ávila, esa montaña enorme que separa la Guaira de Caracas. Por el otro lado, el mar Caribe. Es literalmente una tira de tierra comprimida entre montaña y mar. Ahora, ¿de qué está hecha esa tira de tierra? Aquí está la clave. Buena parte del norte de Venezuela, incluyendo La Guaira, no está construida sobre roca sólida y compacta. Está construida sobre sedimentos. ¿Y qué es un sedimento? Es básicamente tierra, arena, piedras pequeñas y barro que los ríos han ido arrastrando y depositando durante miles de años, capa sobre capa, hasta formar el terreno donde hoy hay calles, casas y edificios. Un experto lo explicó de una manera muy fácil de recordar. Toda la zona norte de Venezuela, en gran parte, se formó a partir de sedimentos que vienen desde el sistema del río Orinoco y otras cuencas. Es decir, el suelo donde está construida buena parte de la costa venezolana no es roca antigua y firme. Es, en términos sencillos, tierra acumulada con el paso del tiempo. ¿Por qué el sedimento es tan peligroso en un terremoto? Aquí viene la parte que quiero que entiendas perfectamente, porque es el corazón de todo este video. Piensa en dos superficies distintas. Una es una mesa de mármol sólida, la otra es un colchón blandito, esos que se hunden cuando te sientas. Si tú golpeas la mesa de mármol con el puño, el golpe se siente seco, corto, directo. Pero si golpeas el colchón, este se mueve, rebota, sigue vibrando durante varios segundos después de que dejaste de tocarlo. El suelo firme, como la roca, se comporta parecido a la mesa de mármol. Cuando pasa una onda sísmica, la transmite rápido y sin deformarse demasiado. Pero el suelo sedimentario, blando, saturado de agua entre sus partículas, se comporta como ese colchón. Cuando le llega la onda sísmica, en vez de simplemente transmitirla, la atrapa, la deforma y la amplifica. Esto tiene un nombre técnico, efecto de sitio o amplificación sísmica. Y funciona así. Imagina que una onda sísmica viaja fácil y rápido a través de la roca dura. Pero cuando esa misma onda llega a una capa de suelo blando y tiene que frenar para atravesarla, toda esa energía que traía no desaparece, se transforma. Y en vez de transformarse en velocidad, se transforma en amplitud. Es decir, en la fuerza y la altura de la sacudida en la superficie. Un especialista en ingeniería de suelos lo resumió con una frase que se me quedó grabada. El suelo blando actúa literalmente como un megáfono. Agarra la vibración que viene de las profundidades y la grita más fuerte cuando llega arriba, justo donde están las casas y los edificios. Por eso, aunque el epicentro del terremoto estuvo lejos de la costa, en el interior del país, la energía que llegó hasta La Guaira se topó con estos suelos sedimentarios blandos. Y en vez de debilitarse por la distancia, se amplificó al llegar. Mientras tanto, otras zonas cercanas que están asentadas sobre roca firme sintieron el mismo terremoto, pero con muchísima menos fuerza en la superficie. La licuefacción, cuando el suelo sólido se vuelve líquido. Ahora vamos con el fenómeno más extremo y el más aterrador de todos los que ocurrieron en La Guaira, la licuefacción. Te lo explico con un ejemplo que todos hemos vivido. Cuando caminas por la orilla de una playa, sobre arena mojada, y de repente pisas fuerte o saltas en el mismo sitio varias veces, ¿qué pasa? La arena, que un segundo antes parecía firme, de repente se vuelve como una especie de pasta blanda, y tu pie se hunde. Eso
a una escala gigantesca, es exactamente lo que le puede pasar al suelo durante un terremoto fuerte. Muchos suelos de La Guaira están formados por sedimentos con espacios diminutos entre sus partículas. Espacios que están llenos de agua, porque es una zona costera con nivel freático alto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que tiene agua subterránea muy cerca de la superficie. Cuando llega la sacudida fuerte de un terremoto, esas partículas de tierra se reacomodan bruscamente y toda la presión pasa al agua que está atrapada entre ellas. Es cuestión de segundos para que ese suelo que parecía sólido pierda por completo su capacidad de sostener peso y empiece a comportarse casi como un líquido espeso. ¿Y qué pasa cuando el suelo bajo un edificio deja de comportarse como sólido y empieza a comportarse como líquido? El edificio literalmente se hunde, se inclina o colapsa, no necesariamente porque la estructura en sí era débil, sino porque el terreno que la sostenía desapareció debajo de sus cimientos. Esto es exactamente lo que describieron los especialistas que evaluaron los daños en Katia la Mar y en la zona del aeropuerto de Maiquetía después del doblete sísmico de este año. Hay un detalle adicional, muy específico de La Guaira, que hace todo esto todavía peor. Hay sectores de esta zona asentados sobre lo que los geólogos llaman conos fluviales o conos aluviales. Estos son como abanicos de tierra que se forman en la salida de las quebradas que bajan de la montaña, donde el agua, con el tiempo, va depositando sedimentos blandos y de poco espesor. Y aquí conectamos con lo que hablamos antes sobre el deslave de 1999. Esos sedimentos, en muchos sectores, no son solo el resultado natural de miles de años de historia geológica, son también, en parte, los restos removidos de aquella tragedia. Es decir, La Guaira no solo tiene la desventaja de estar sobre suelo sedimentario normal, tiene además capas adicionales de material suelto, mal consolidado, producto de un desastre anterior sobre el cual igualmente se volvió a construir. Y para cerrar esta parte, hay un último fenómeno que quiero que conozcas, porque explica por qué algunos edificios colapsaron completamente y el de al lado, casi idéntico, quedó en pie. La resonancia. Cada edificio, dependiendo de su altura y de su rigidez, tiene lo que se llama un periodo natural de vibración. En palabras simples, cada edificio tiene su propio ritmo al que le gusta balancearse cuando algo lo empuja. Un poco como un columpio tiene un ritmo natural de vaivén. Y el suelo, dependiendo de qué tan blando o firme sea, también vibra a su propio ritmo cuando pasa una onda sísmica. El problema aparece cuando el ritmo del suelo y el ritmo del edificio coinciden. Cuando eso pasa, en vez de que la vibración se disipe, se retroalimenta. Cada nuevo vaivén del suelo empuja el edificio un poco más fuerte en la misma dirección en la que ya se estaba moviendo. Como cuando empujas un columpio justo en el momento exacto para que suba cada vez más alto. Ese fenómeno en edificios puede llevar a oscilaciones tan extremas que la estructura termina fallando por completo, aunque en teoría estuviera bien construido. Por eso en zonas de suelo sedimentario, como La Guaira, dos edificios vecinos, construidos con materiales parecidos, pueden tener destinos completamente distintos. Uno colapsa y el otro, apenas unos metros más allá, queda prácticamente intacto. Todo depende de si su ritmo particular coincidió con el ritmo que el suelo blando le impuso esa tarde de julio. Entonces, hasta aquí ya tenemos algo clarísimo. La Guaira no fue destruida solamente porque el terremoto fue fuerte.
Fue destruida porque su terreno, por naturaleza y por historia reciente, es de los peores posibles para enfrentar un sismo. Pero falta la última pieza del rompecabezas, y es quizás la más dolorosa de todas, lo que se construyó encima de ese suelo problemático. Todo lo que te expliqué hasta ahora, la profundidad del sismo, el doblete, los suelos sedimentarios, la licuefacción, la resonancia, son factores naturales, cosas que hasta cierto punto no se podían cambiar. No podemos mover a La Guaira de sitio, ni evitar que existan fallas geológicas cerca de la costa. Pero hay un último factor que sí se puede controlar, y que es sin duda el más frustrante de toda esta historia. ¿Cómo se construyó sobre ese terreno? Si te digo algo, en Venezuela el conocimiento existe, la ciencia existe, la ingeniería para construir de forma segura en una zona sísmica como La Guaira existe. El problema no fue que Venezuela no supiera cómo hacerlo bien. El problema fue que en la práctica buena parte de lo construido simplemente no siguió las reglas. ¿Recuerdas todo lo que hablamos en la parte anterior sobre los suelos blandos, los sedimentos y la licuefacción? Allí está la combinación más peligrosa de todas, porque cuando vas a construir sobre un terreno tan complicado como el de La Guaira, la norma técnica exige, como primer caso, hacer un estudio del suelo, es decir, un análisis detallado de qué tan firme o blando es el terreno específico donde vas a poner los cimientos, para diseñar la estructura de acuerdo a esa realidad. Un ingeniero especializado, tras recorrer la zona después del terremoto, lo explicó de forma muy directa. Muchas de esas construcciones se hicieron sin ese estudio de compactación del suelo, vulnerando abiertamente las normas de sismoresistencia. Y agregó algo importante: ese tipo de estudios y controles se saltan muchas veces para aligerar costos, es decir, para construir más rápido y más barato, aunque eso signifique construir sobre terreno inestable sin saberlo, o sabiéndolo y decidiendo ignorarlo. Especialistas que revisaron los edificios colapsados encontraron algo especialmente grave. Varias de esas estructuras estaban hechas con concreto de mala calidad, sin el refuerzo de acero adecuado en su interior. Para que lo entiendas fácil, el acero dentro del concreto es lo que le da flexibilidad a una estructura, lo que le permite moverse un poco durante un sismo sin quebrarse por completo, como una vara de metal que se dobla en vez de partirse. Sin ese refuerzo, o con muy poco, el concreto se vuelve frágil y frente a una sacudida fuerte, en vez de doblarse, se fractura y colapsa. Y hay otra capa más de este problema, donde se permitió construir. Después del deslave de 1999, muchas zonas de alto riesgo en La Guaira fueron desalojadas precisamente por ser consideradas peligrosas para vivir ahí. Pero con el paso de los años, sin una fiscalización real por parte del Estado, esos mismos terrenos volvieron a ser ocupados, muchas veces de forma informal y en otros casos incluso con permisos de construcción otorgados por autoridades locales en terrenos que técnicamente no eran aptos para edificar. Un experto lo resumió con una frase muy fuerte: en La Guaira simplemente no se debería construir en ciertas zonas. Y sin embargo, se construyeron viviendas, hoteles y hasta edificios de varios o de muchos pisos, en sectores donde la combinación de suelo inestable y falta de normativa hacía que fuera prácticamente cuestión de tiempo para que, ante un sismo lo suficientemente fuerte, todo colapsara. Entonces, volvemos a la pregunta con la que abrimos este video. ¿Por qué La Guaira
y no otra ciudad. Terminó siendo el epicentro real de esta tragedia, a pesar de que el terremoto ocurrió lejos de su territorio. Ya tienes la respuesta completa. No fue un solo factor, fue la combinación de varios, uno encima del otro, como capas. Un terremoto superficial y doble que golpeó 2 veces sin dar tiempo a recuperarse. Un terreno sedimentario blando, con agua entre sus partículas, capaz de amplificar la sacudida como si fuera un megáfono, y de licuarse por completo en los peores casos. Una historia que, desde hace mucho tiempo, ya había mostrado que esta zona era vulnerable a este tipo exacto de fenómeno, y que en el año 2000 un científico venezolano ya había descrito como algo de mal presagio. Y finalmente, décadas de construcciones informales, sin estudios de suelo, sin supervisión técnica y sin que el Estado ejerciera el control necesario para evitarlo. Lo más duro de todo esto es que, salvo el terremoto en sí, casi todo lo demás se pudo haber prevenido, o al menos reducido muchísimo su impacto. Los suelos de La Guaira son los que son. Eso no se puede cambiar, pero sí se puede decidir no construir en las zonas más peligrosas. Sí se puede exigir estudios de suelo antes de levantar un edificio. Sí se puede hacer cumplir una normativa que, de hecho, ya existe en el papel desde hace décadas. Ahora, hay una información importantísima que quiero sumar a todo esto, porque la NASA acaba de informar que durante el doblete sísmico en Venezuela se produjo en La Guaira un desplazamiento masivo de 60 centímetros. Una cifra realmente impactante para este tipo de fenómenos sismológicos. Ahora, hay algo adicional a esto, y es el hecho de que todo esto ha sido determinado gracias al sistema de satélites tecnológicos del NISA. Él ha profundizado en este análisis y nos ha regalado estas imágenes súper interesantes. Lo que ves en pantalla nos da, por supuesto, un patrón complejo de desplazamiento horizontal y vertical. Ahora ves, por ejemplo, las áreas rojas en el mapa. Ellas muestran dónde el suelo se movió hacia el este y arriba. Por otro lado, ves las áreas azules. Estas indican el movimiento hacia el oeste y abajo. Debido a que el terremoto ocurrió en una falla de desplazamiento lateral, la mayor parte del desplazamiento fue horizontal. Definitivamente son impactantes las imágenes. Y un dato también que quiero o creo importante sumar a esto, y es que este sistema de análisis de sismos de carácter satelital ha sido utilizado por primera vez en este caso, en el caso venezolano. Algo que, por supuesto, nos dice cómo podría mejorar esto cada día más en cuanto al avance tecnológico. Si este video te ayudó a entender de verdad qué pasó en La Guaira y por qué, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Envíalo por WhatsApp, porque mientras más gente entienda esto, más presión se genera para que la reconstrucción se haga distinto esta vez. Y si quieres que sigamos profundizando en la parte de la reconstrucción, en cómo se está evaluando el terreno ahora o en qué está pasando con las miles de familias que lo perdieron todo, déjamelo en los comentarios, porque ese será probablemente el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.